Nos acompaña la doctora Elizabeth Guzmán, quien es neumóloga internista broncocopista. Muy buenos días. Gracias, buenos días, ¿cómo están? Doctora, ¿cómo está? Todo bien, Excelente, gracias a Dios. excelente. ¿Estamos sanos, no? Bueno, anda de todo. Nada de todo. Bueno, usted es neumóloga, pero atiende a pacientes en sentido general o es solamente Adultos. especializado en Adultos. Adulto. De acuerdo. ¿Y cómo está la situación a nivel de Anda. problemas respiratorios y todo eso? Las consultas actualmente han aumentado mucho porque tenemos muchos virus circulando. Sí, suelto. Actualmente, muchos. Anda un pequeño brote de influenza, anda un brote de influenza, Ya. de COVID. Tenemos que acostumbrarnos, porque personas dicen, COVID otra vez, acostúmbrense. El COVID Vamos a parece- tener COVID. El COVID como que se ha quedado como una gripe y que no, Sí, que no le gracias ponemos a Dios. mucho caso, ¿verdad? Sí, con las nuevas variantes que hay después del Omicron y sus linajes, como digo yo, ha sido más una, como dice la persona, un resfriado común. Bueno, y en el caso del COVID hay que suponer que ya ustedes también como especialistas tienen más informaciones de cómo tratarlo. Sí. La gente le ha perdido el miedo porque dicen que parte de las enfermedades están en la cabeza de uno. Yo entiendo que nunca debería de perderse el miedo. Sí, gracias al Señor está dando más suave, más limitado, no estamos ingresando pacientes casi, pero los pacientes que tienen alto riesgo, o sea, que tienen muchas comorbilidades, sí debemos tenerlo en cuenta, porque uno nunca sabe cómo va a dar. Entonces, no es que podemos perder todo el miedo, pero sí podemos cogerlo más suave. Pero se está internando muy pocas personas. Por eso. Muy pocas. Muy pocas. Y son las que tienen comorbilidades. Exacto. Hipertenso, diabético, inmunosuprimido. Doctora, quiero saber, siempre me ha llamado la atención el tema del asma. ¿Qué produce el asma? ¿Es algo congénito? ¿Es algo hereditario? Hereditario, en una mayoría de los casos, pero también se puede, en adultez se puede presentar. Alergia también. Sí, tiene muchos factores. Está la parte genética, está la parte alérgica o atopía. Está paciente en la adultez que puede ser inducida por aspirina, por ejercicio. El clima afecta también. Claro, esos son factores que se observan. Externo. Pero no que da asma, porque Exacto. la persona tiene un mal concepto de que eso da asma y no es así. Ujú. Lo que pasa es que en la adultez hay muchos pacientes que cuando niños estuvieron expuestos a ser fumadores pasivos. O sea, que los padres fumaron y esos son los que tienen mayor riesgo, no siempre, de que en la adultez pueda presentar un asma. ¿Y la tasa de mortalidad en la República Dominicana es muy elevada o no? En este No, no es elevada. No tengo los datos específicos, Por pero no esa es causa. elevada. El Es decir, problema de asma, me habla. Sí, ¿verdad? de asma, asma, sí, ¿eh? de asma. El problema es que el paciente asmático, yo siempre se lo digo, es muy sinvergüenza. Sin Es vergüenza. Sí, sí. ¿Y por sí, qué, sí. Eso doctora? va de la mano. Porque, Asmático. porque le pone caso cuando no está en solamente cuando apuro. está malo. No se cuida. No se cuida. Desde que se sientan bien, se deja de tomar, de usar el inhalador, entonces ya. Y ese es el peor error que comete un paciente asmático. Entonces, ¿y cómo sería entonces el tratamiento de una persona? Obviamente, me imagino que tiene el asma diferentes categorías. ¿Cómo sería Sí, eso es muy variado, todo depende. Pero hay pacientes que pueden usar inhalador fijo, hay otros pacientes que hacen un periodo de remisión. O sea, que en la niñez, hasta por ejemplo los 20 años, presentaron mucha crisis, luego duran 10, 15 años sin presentar crisis, luego vuelven otra vez por... Bueno, aunque yo Doctora. supongo que una persona que requiera un tratamiento permanente también se cansa y quiere Eso. cierto sosiego, ¿verdad? Es decir, Ese es el problema porque desde que se siente bien me lo dejan. exacto. Y ese es el peor error que comete un asmático. Doctora, Entonces el problema es que cuando vuelve a hacer una crisis, me la hace peor. Entonces cada vez que un paciente hace una crisis, disminuye o empeora su función pulmonar. Ok, ok. O sea, la crisis... Tenemos que evitar la crisis. claro. El deber de nosotros y del paciente es evitar la crisis, no tratar la crisis. Es decir, usar los inhaladores como un mantenimiento permanente que te permita Evita. operar con Obviamente. cierta normalidad. Obviamente, ni muchas veces se puede evitar que una persona le dé una gripe o una Claro. infección del tracto respiratorio, pero si es posible uno quitar los factores que desencadenen el asma, pues Ya. podemos controlarlo usando un adecuado tratamiento. Que yo le hago la pregunta porque he visto pacientes, doctora, que le han dado una crisis que se hacen pipí y De tanto toser. Sí. Sí, claro que sí. Eso es por lo mismo. hay que llevarlo urgente a nebulizarlo a las emergencias. O sea, Yo quiero decir algo con las nebulizaciones. Los pacientes, he tenido pacientes que llegan a consulta que se tratan en su casa con nebulizaciones. Eso está mal. O sea, Sí. el asma no se trata con nebulizaciones en la casa. no, ¿y Las cómo? nebulizaciones se trata es cuando está ingresado el paciente, pero en la casa no. ¿Cuál es el Porque cada riesgo vez de que usa hacerlo en la nebulización es que casa? se sienten mal. Exacto. Entonces yo lo que tengo que evitar es que si Es se decir, sienten su mal, recomendación es que si se sienten mal, acudan al arranque médico. para el neumólogo.
Y si está muy mal para la emergencia, Exacto. pero no estar nebulizándose en la casa, no es lo correcto. Pero yo le pregunto que cuál es el riesgo de hacerlo en la casa. No, porque cada vez que un paciente usa un nebulizador, no es por el hecho de usar el nebulizador, es lo que te lleva a usar el nebulizador. Es que está Es que en apuro. está mal, exactamente, se De siente acuerdo. mal. Entonces lo que tenemos que evitar eso, quiere decir que está en crisis. Y hay que evitar las exacerbaciones del asma. Doctora, Lo más ¿cuáles posible. son, aparte de esa situación particular que propone o que sugiere Miguel sobre el asma, cuáles son los casos más frecuentes con los que un neumólogo tiene que bregar cotidianamente? Usted que está en los servicios y recibiendo, ¿sí? ¿Cuáles son ¿En las el caso cosas de asma o que más consulta afectan? No, en sentido general, General. de la población. de la ¿Qué es- población? ¿Qué es lo que más está afectando a la población? Actualmente la influenza, la infección por influenza, infección por COVID y el del virus sincitial respiratorio. Ok. También vemos mucha sinusitis, mucha bronquitis, mucha hiperactividad bronquial, muchas exacerbaciones de asma actualmente, por lo mismo, cambio de temperatura, cambio de clima, los virus que andan me los exacerban. Actualmente, neumonías. Hemos tenido mucha neumonía agresiva últimamente. ¿Y cómo ¿Cómo llegamos justo a ese punto de la neumonía? Porque a veces, ¿cuándo es que se complica? qué tan, Es que la neumonía es una complicación. Exacto. y qué tan peligrosa? Digo, pero ¿cuándo Todo llegamos a ese punto? Es decir, si a mí me da un estado gripal, ¿cómo llego a ese punto? Cuando usted prolonga Ujú. el adecuado tratamiento del paciente. Exacto. Por ejemplo, la influenza puede darle como una gripe, como dice la persona. Normal. un Y no la resfriado. atiendo a tiempo y puedo llegar al... Puede convertirse en una neumonía. Es una realidad. También hay muchas causas de neumonía. Nada más no son Claro. virus, están las bacterias. Exacto. Eso se da por toser, por estornudar, por el no adecuado higiene de las manos, que siempre hemos hecho mucho énfasis en el adecuado higiene de las manos. La higienización. Exactamente. Doctor, Ahora, ¿por qué esos temas que son tan básicos para la salud no los tenemos en las escuelas? ¿No la tienen? en las No escuelas, los tenemos en el sistema educativo nacional. Se debería. Y sobre todo educar a los padres. Porque cuando tienen niños, los niños no van a saber. Y el padre que eduque al niño. Bueno, pero si, Porque si lo llevamos a la escuela, todo niño es potencial padre o madre Claro, pero- hacia futuro. me enfoqué en niños menores. Exacto. Porque primero tiene que educar en la casa, para que tenga la costumbre, que hay que tener más deficiencia en nuestro país. doctora, Sí. factores de riesgos, o sea, que las personas pudieran utilizar o consumir o estar en un entorno que te pueden provocar afecciones de este tipo que ustedes tengan que tratar. Claro, cuando estamos en una conglomeración de personas, siempre recomendamos a los neumólogos todavía el uso de mascarilla. Por ejemplo, cuando están en un hospital o en una clínica, lo ideal es que vayan con mascarilla. Porque actualmente, hablo por el brote actual, Ujú. tenemos mucho COVID, influenza y muchos virus rodando. Es decir, Sí, lo porque- recomendable es a un Cuando hay hospital conglomeración y va para una mascarilla. clínica y usted es un paciente de factor o de riesgo, sitio cerrado, claro, mascarilla. claro, lo ideal. Es lo ideal actualmente con el brote que tenemos. Doctora, pero ¿qué me puede provocar? Por ejemplo, yo no, de acuerdo a mi cuadro clínico, porque me conozco, ¿verdad? ¿Qué me podría a mí provocar algún tipo de afección en el medio ambiente? De tipo respiratorio, de esa índole que ustedes tengan que tratar. Por O sea, ejemplo. los síntomas. No, ¿qué factor en el medio ambiente me puede provocar un problema de salud de No, tipo? porque, por ejemplo, actualmente los virus se propagan mejor dicho, en temperatura fría o cálida como tenemos actualmente. Entonces, la persona tiene un mal concepto, por ejemplo, que cuando llueve, que es la lluvia que me da la gripe. No fue la lluvia, no fue el agua. Es la brisa que trae el agua. Entonces, ahí se propagan los virus. Entonces, si usted está mayormente en un ambiente que hay muchas personas, que aparecen muchos que tienen la gripe, como dice la persona, o está en un lugar que está muy frío, Ujú. y tenemos personas también y que hay mucha ventilación, o sea, mucha brisa, eso ayuda a propagación. Por ejemplo, yo estuve en Pedernal, estuvimos transmitiendo en Pedernal ayer, y yo sentí que el polvo y la pintura del asunto, mira como yo Y eso hace que exacerbe también rinitis Yo y soy alérgico sinusitis. en eso. Claro que sí, eso es. y te El polvo, afecta, obviamente, a y la te mayoría de afecta, personas le dan ¿no? su alergia. Mira. Pero no todo el mundo el polvo le da alergia. Todo depende de cada persona. Exacto. Es más, yo me pongo una camisa que tenga varios días en el closet, desde que me meto la mano, estornudo. Claro. Y no todo el mundo es así. Y La no mayoría todo- sí somos Y así. no todo el mundo es así. También si hay mucha humedad. Claro. Doctora, ustedes tratan la sinusitis. Claro. ¿Qué es la sinusitis para que la gente entienda y qué podría provocar? Porque hay personas que quizás la adquieren luego de adulto. Ujú. Es así, ¿verdad?
¿Qué podría No, lo que provocar pasa es que hay un mal concepto. La gente cree que cuando le da sinusitis una vez va a sufrir de sinusitis toda la vida. No, que yo hace 7 años me diagnosticaron sinusitis y sufrí de sinusitis. No es así. O sea, usted puede tener una sinusitis aguda como una crónica. Sinusitis es cuando aquí en los senos paranasales, que son como áreas Que se entre bloquean huesos, ahí. están llenas de aire en vez de moco. Cuando se llena de moco, ya sea por causa viral o bacteriana, mayormente es bacteriana, pues eso lleno de moco produce que tenga dolor de cabeza, que tenga congestión nasal, que el paciente también estornude mucho, produce mucho dolor, incluso cuando ya tiene mucho moco acumulado, produce dolor incluso al palparse, da ese dolor casi característico del dolor de cabeza que es aquí, o sea, en la parte frontal y aquí en la parte maxilar. Entonces, es lo que produce la sinusitis. O sea, es el acúmulo de moco en los senos paranasales. O sea, Doctora, que una gente que tenga un dolor, que padezca o que le dé constantemente un dolor de cabeza, puede ser por una sinusitis. Si es localizado. Sí. Si es generalizado, no. Ok, de acuerdo. exacto. Doctora, en algún momento se ha hablado mucho de la juca, consumo de la juca, consumo de la marihuana, el cigarrillo, fumar. ¿Qué tanto afecta de manera permanente la salud de un paciente muchísimo. en esto? Lo que es juca, cigarrillo y demás, lo afecta mucho porque ya es un pulmón que no está sano. El simple hecho de fumar hace que sea un pulmón y constantemente sea que sea un pulmón enfermo. ¿Por qué? La sustancia que contiene cada una produce una inflamación constante a nivel pulmonar, principalmente los bronquios. Los bronquios son, como le explico a los pacientes, la tubería de los pulmones, lo que permite la entrada y salida del aire cuando se hace el intercambio gaseoso en los alveolos, que es la unidad funcional del pulmón. Entonces, ese cúmulo o esa constante inflamación que produce, claro, puede producir el cigarrillo EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, puede producir bronquitis a repetición, neumonía, muchísimas infecciones respiratorias. Pero, bueno, la juca se utiliza... Es lo peor. Sí, es lo peor. Pero ya yo veo que ha reducido un poco el consumo y ha aumentado los cigarrillos, los cigarrillos electrónicos, ¿Por qué es lo los peor? vapes. No te puedo decir que todo depende, porque, por ejemplo, depende de los pacientes. Tengo muchos pacientes que prefieren más usar la juca que el vape. Pero hay estudios, o sea, por ejemplo, de los vapes. A mí me llama mucho la atención eso porque lo veo como una moda. La mayoría de los jóvenes, Sí, de 18, 19, 20, 21, 22, 23 años, tienen un vape. sí, ¿Qué tan dañino es el vape? muy. El problema del vape es que es más adictivo. Porque aunque a lo primero cuando salió el vape, hubo muchos comercios que decían que no tenía nicotina el vape. Pero se hizo un estudio Pero tienen que químicos. todos Pero tienen nicotina. químicos. Lo que decían que no lo tenían, porque lo que produce la adicción es la nicotina. Claro. Ahora tiene muchas sustancias, tanto cancerígenas como también destructivas para el pulmón, lo tiene el vape. ¿Cuál es el problema? Que el vape, al ser más suave, a tener un olor característico de Agradable. vainilla, agradable, hace que sea más... Es como decir, no es lo mismo que te fumen una pipa adelante que un cigarro. Exactamente. Yo he visto... Y el olor del cigarrillo no está. Por lo regular dicen los fumadores que el puro no genera la nicotina del cigarrillo. Sí, el puro incluso, dependiendo de cuál, equivale a 3 a 7 cigarrillos, uno solo. Un puro equivale Sí. a 7 cigarrillos. 3 a 7, todo. 3 a 7. Sí. Mire, yo he ido a exposiciones donde presentan el cuerpo humano. Y los efectos secundarios del cigarrillo, Sí, que afecta a todo. los pulmones, pero principalmente te presentan un pulmón de una gente que no fuma y te presentan un pulmón de un fumador. Horrible. Exacto. Es negro, creo que el color es así. ¿Se puede Sí, decir? sí, eso puede ser. ¿Es así el color de los pulmones de la gente que consumen o utilizan el vape? Es que todo depende y no. Y todo depende también, porque todo depende de la cantidad. Yo tengo pacientes que fumaron un cigarrillo al día por 3 meses. No te voy a decir que es lo mismo que un paciente que me fumó por muchos años. Sí, no, y que Eso se es de fu- y que acuerdo se- a la... claro, y que se fume una cajetilla. Exactamente. Y- Así como he tenido pacientes, de acuerdo a la imagen que tú ves, el cigarrillo es la causa de más de 20, o el factor de riesgo de más de 20 tipos de cáncer en el cuerpo. De más de 20. Factor de riesgo de más de 20 tipos de cáncer en nuestro cuerpo. Mire, Me imagino que tuviste esa imagen que es fea, fea. mi madre hace 2 años pasó por un episodio de un infarto. Ella, gracias a Dios, quedó afectada. Algunas de las paredes del corazón se vieron afectadas y obviamente tiene un tratamiento permanente, utiliza varias pastillas. Sin embargo, los doctores le dijeron a ella que ella tuvo mayor riesgo por el tabaco. O
sea, Sí, por claro, un factor de fumar. riesgo, sí. Es decir, que el que fuma vape, aunque no vea las consecuencias negativas en el momento, Sí, quizás más adelante pueda tener consecuencias provocadas sí. y que puedan ser más graves por el uso del Sí, vape. porque ¿cuál es el problema de vape? Que no tengo una forma de cuantificar las dosis de todas las sustancias que contiene, porque no hay una forma de hacerlo. Por ejemplo, con un cigarrillo sí, pero con un vape no. Por ejemplo, juca, se dice que 45 minutos de juca equivale a 100 cigarrillos. Yo no puedo con la forma de hacerlo con un vape. Pero entonces el paciente vive pegado al vape. Por lo mismo que hemos dicho, no molesta el otro, es suave, tiene un olor agradable, entonces no hay forma. Entonces, a la larga, aunque tenga menos sustancias cancerígenas y nocivas para el cuerpo, tiene la nicotina, pero tiene menos que un cigarrillo, lo uso más que el cigarrillo en algunos pacientes. Estoy nivelando Bueno, por la el daño. cantidad tú buscas el equilibrio, pero además Exacto. depende también del organismo, no todos los organismos reaccionan Claro, yo he tenido igual pacientes que por ejemplo, han sido fumadores pasivos. a compay Segundo cuando cumplió 100 años vino aquí, fumaba puro y le dice la entrevistadora, pero mire que dicen que el fumar da cáncer y le dijo, ¿a quién? Sí, idiosincrasia de cada paciente. Y se murió de viejo, pero Sí. obviamente todos los organismos no son Yo he iguales. tenido pacientes que han durado 60 años fumando 40 cigarrillos por día y no han tenido absolutamente nada. Esa es la minoría de los pacientes. Claro eso. Estos son de cada paciente uno que aparece. Como he tenido pacientes que han fumado muy poco en su vida y se me han muerto de cáncer de pulmón. Exacto. En el caso del cigarrillo y de fumar en sentido general, el problema básico es inhalar el humo. Ahí donde está Ahí, claro, realmente ahí. digamos, el enganche como para sentir Y hay algo que afectado. quiero aclarar con eso. Ujú. Muchas personas utilizan el puro. Ah, no, que eso nada más hago el humo ahí en la boca. Para usted producir ese humo en la boca, tiene que llegar a los pulmones ese aire. Claro. La gente dice, no, Es- que nada más la boca que llega. No, olvídese de Es eso. decir, tú Llega a inhalas, los pulmones, porque tú inhalas. claro, llega a los pulmones. O sea, que es el mal concepto que tiene el fumador de puro. Es decir, el cigarro no se quema solo, Claro, se ni el quema puro halándolo, ¿no? Doctora Elizabeth, finalmente, recomendaciones al público que la está viendo usted. A los pacientes de factores de riesgo, necesito que usen su mascarilla en lugares que haya aglomeraciones, cuando vayan al hospital, cuando vayan a clínica. Si usted en su casa tiene un paciente que tiene factores de riesgo con comorbilidades, en pocas palabras, úselo, cuídelo al paciente. Si no se cuida usted, pero por lo menos cuide al que está en su casa, que tiene un mayor riesgo de presentar alguna infección respiratoria grave. Bueno, agradecer a Elizabeth Una cosa final, Miguel. Para estos casos, ¿se recomienda las inyecciones preventivas, por ejemplo, para este tipo Claro, la de vacunación, gripe? claro. La vacunación. La vacunación contra la influenza, que se hace anual, principalmente en septiembre, octubre, lo ideal, pero si no se la ha puesto en septiembre, octubre, por X o Y, sigan poniéndose que todavía están disponibles. Porque parece que después del COVID hay mucha antivacuna, hay mucha gente convencida de que la vacuna. Lamentablemente es un mal concepto que tenemos nosotros dominicanos principalmente, y es porque no tenemos la cultura de la vacunación y venimos a aprenderla después del COVID, de una u otra manera. Bueno, pero de que tú eres niña te ponen vacuna. Sí, pero por ejemplo, la vacuna de la influenza, la mayoría de pacientes vinieron a conocerlo más después del COVID. Cuando se conoció, cuando estaba el brote de COVID, estaba el brote y vinieron a dar la más influenza. énfasis al brote de la influenza, que siempre ha estado. El problema es que al dominicano no le gusta vacunarse. Muy bien, Es una cultura de nosotros que no nos gusta vacunarnos. Nada más nos vacunamos cuando niños y nos olvidamos del mundo. muy bien. Y la vacuna de la influenza es a partir de los 6 meses anual. Anual hay que ponerse. Bien, Elizabeth Doctora, gracias Guzmán, por estar con nosotros. Un placer. neumóloga, agradecerle a usted su participación acá. Esperamos que haya sido de orientaciones atinadas para todo el público que están viendo Matinal. A ustedes continúen con nosotros. En breve viene la más preparada en el área de espectáculo, Inmaculada Cruz Hierro. No se muevan de sus televisores.